¿Quieres saber en qué terminó la historia? La historia de los crímenes de David. Seguramente lo sabes, y si no, pues déjame platicártela. Te leo el texto de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10, 8 en adelante. Dice: Te di el palacio de tu amo, yo te ungí como rey, dice el Señor, Dios de Israel. Te libré del poder de Saúl, puse sus mujeres en tus manos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la mujer de Urías elitita para hacerla tu mujer. Ante los ojos de Dios nadie podemos escondernos. De forma a veces sarcástica decimos, cuando las cosas no nos gustan, decimos, pero hay un Dios, ¿verdad? Y usamos eso como una broma y bueno, en una manera pues lo aceptamos, pero la verdad es que sí hay un Dios. Y cuando nos encontramos con Él, dice un amigo, no nos la acabamos, o sea, sí nos va muy mal. Y aquí tenemos la historia de David. Estamos hablando de su familia. Y como te decía el día de ayer, la Biblia no oculta ninguna de sus fechorías, ninguna de sus maquinaciones perversas, aunque haya sido un grande entre los grandes de la historia del pueblo de Dios. La Biblia no oculta los trapos sucios de nadie. De hecho, lo saca a la luz para que nos demos cuenta, como bien dice Pablo, estas cosas sucedieron para que nosotros podamos ver las situaciones antes y podamos cambiar nuestro rumbo que llevamos. Una vez más, la idea no es que estamos juzgando y poniendo en la mesa aquí del juicio a estos personajes de la historia de la Biblia. Estamos aquí poniéndolos justamente para que tú y yo en una manera nos identifiquemos con sus propias situaciones, porque seguramente una de estas ha tocado tu vida. Una de estas la has experimentado tú. Una de estas quizá ahora mismo la estés viviendo. Mira cómo dice aquí el siguiente texto. Dice: Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante el profeta Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Así que delante de los ojos de Dios, aunque David había hecho estas truculencias bajo las sombras, había aparentemente escondido su plan perfectamente. Y además, bueno, era el rey. ¿Quién podía oponerse al rey? No es como ahora que vemos que los políticos se salen con la suya, digo, aparentemente, ¿verdad? Porque todos estamos delante de los ojos de Dios. Ante su mirada nadie podemos escondernos. Y aquí tenemos el caso de el rey David, que intentó esconderse de los ojos de Dios. Pensó que sus acciones no podrían ser conocidas. Pero los ojos de Dios, dice la Biblia, vigilan sobre toda la tierra. Así que no podemos escondernos. Y el desastre llegó a su familia. De la manera más triste, ¿no? Aquí el profeta que lo viene a regañar,
le dice, si el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán el profeta. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Entonces, pues es muy cruda la experiencia familiar de David. Y sobre todo esta advertencia que le dice el profeta, le dice, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Así que nos vamos dando cuenta cómo el desastre invade cualquier familia que viola los principios de Dios. Cualquier familia que atenta contra los principios que Dios ya estableció, va a cosechar el desastre. No importa quién sea. Y no importa si estás en una posición muy encumbrada o una posición sencilla, eres muy listo o eres muy ignorante o eres muy intelectual o lo que sea. Dios puso sus principios allí y son principios inviolables. Me gusta mucho como lo dice Covey. Covey dice que los principios son como la brújula y en donde quiera que te pares, la brújula marca hacia el norte. Donde quiera que te pares. Puedes estar en China o puedes estar en la Patagonia, puedes estar donde sea, pero la brújula marcará siempre hacia el norte. Y así son los principios de Dios. Por supuesto que Dios ha establecido unos principios desde hace miles de años y cualquiera que los viola, me gusta también mucho como lo dice Covey, no violamos los 10 mandamientos, nos violamos a nosotros mismos intentando violar los 10 mandamientos. Y efectivamente cosechamos nuestros propios desastres, cosechamos nuestras propias consecuencias. Y muchas ocasiones, como en esta ocasión que estamos hablando de la historia de David, son situaciones bien dolorosas. Según la historia, dice el texto, dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó, se perfumó, luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio y pidió que le sirvieran alimentos y comió. Entonces, en la experiencia de David, en la experiencia con su pequeño hijo, pues vemos cómo el desastre llegó. De una forma brutal, golpea su corazón, golpea su ánimo,
Y el rey está ahí, tirado en el piso, como un simple mortal, ¿no? Como somos todos, por, por haber tenido estas decisiones que estaban dañando otras vidas. Así que en conclusión podemos decir, nadie puede escaparse de los ojos de Dios. Nadie que viola los principios de Dios puede sobrevivir a ellos. Es decir, nadie que viola los principios de Dios puede estar arriba de los principios de Dios. Y termino con esta frase de Covey: no podemos violar los 10 mandamientos. Nos violamos a nosotros mismos intentando violar los 10 mandamientos. Y creo que será muy necesario regresar a Dios y, así como David, pedirle perdón si hay alguna cosa oculta, algo que estemos escondiendo, algo que nos esté remordiendo la conciencia. Sácalo de tu vida, porque eso hará que encuentres la paz y encuentres la tranquilidad que necesitas en tu corazón. Que Dios te bendiga.